Comenzamos otra parte de Conociendo a Jesús, que es el tema principal de toda esta sección que hemos hablado. Pero hoy vamos a estudiar un poco sobre el señorío de Cristo, que es parte de Conociendo a Jesús. Si conocemos a Jesús, tenemos que conocer su señorío. La doctrina del señorío de Cristo tiene muchos aspectos, pero el principal es que someterse al señorío de Cristo va de la mano con confiar en Él como Salvador. Ese es el principal tema del señorío de Cristo, confiar en Él como Salvador. El Señor, también el señorío de Cristo es aceptar el discipulado. Cuando nosotros aceptamos el discipulado, o sea, la enseñanza de Jesús o seguir a Jesús en su enseñanza, es también parte del señorío de Cristo en nosotros. Cuando una persona recibe a Cristo y no se discipula, que discipular es ser enseñado en las cosas del Señor, no está aceptando completamente el señorío de Cristo a través de la salvación que hemos recibido. Porque es necesario creer, ser discipulado y después bautizado. Pero una persona que no acepta, no quiere, no se introduce en el discipulado, todavía no ha entendido el señorío de Cristo en su vida. Cuando uno necesita aprender de la doctrina de Cristo y de la doctrina de toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que yo insisto tanto y nunca voy a renunciar a discipular. ¿Por qué? Aunque vengan pocas personas, porque las que vienen, la protección espiritual sobre esa persona, el entendimiento espiritual, los ojos espirituales se abren más a entender el señorío de Cristo. Una persona que no se deje discipular, que no desea discipularse, no ha aceptado completamente el señorío de Cristo. Jesús hizo hincapié en el elevado costo del discipulado. Esto es aceptar su señorío. Hay un elevado costo en el discipulado. Y vamos a Lucas, leyendo Lucas capítulo 14. Por eso es que hacemos mucho hincapié. Yo sé que a veces es difícil por la vida que nosotros llevamos en este país, pero más difícil es aquellos que tienen que caminar millas y millas y millas para poder llegar a un lugar. No hay luz, no hay comodidad, no hay aire acondicionado, no hay ninguna facilidad de la que nosotros tenemos en este país y si aceptan el señorío de Cristo. Están ansiosos de conocer más y más del Señor. Yo verdaderamente me siento honrada cuando veo a esas personas que, a pesar de todas las circunstancias, tienen ansia y deseo de conocer más del Señor. En Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, esto es parte de aceptar el señorío de Cristo. Cuando nosotros no llevamos su cruz y no vamos en pos de Él, no podemos ser su discípulo. Y aceptar su cruz o llevar su cruz quiere decir de empezar a desprendernos. ¿Qué significa la cruz? Exacto. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. Por eso es que dice, el que no lleva su cruz, o sea, el que no muere y va en pos de Él, o sea, el que no muere a sí mismo y va en pos de lo que Cristo quiere para tu vida, no puede ser mi discípulo. Así que la cruz significa muerte, muerte, muerte a tu vieja persona, muerte a tu vieja costumbre, muerte a tus pensamientos fuera de la voluntad de Dios, muerte a tu yo, a tu orgullo.
Entonces él lo dijo bien claro, el que no lleva su cruz, o sea, el que no carga con la representación de la muerte a sí misma y no va en pos de él, no puede ser mi discípulo. Así que esto es un precio elevado para el discipulado. A veces venimos a Cristo, como sabemos de muchas personas a través de los años que llevo convertida, he visto muchas personas que sí aman al Señor, quieren de sus bendiciones, saben que Cristo murió por ellos, saben que la salvación es gratis, por gracia, pero no quieren pagar un precio, no quieren llevar su cruz. Entonces, el señorío de Cristo es entender que es un precio elevado que tenemos que pagar para poder hacer completamente la voluntad del Padre. También el señorío de Cristo en Lucas, vayamos al 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros, ahí está, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es un alto precio. Jesús lo dijo bien claro. Aceptar mi señorío es renunciar a ti. Aceptar mi señorío es renunciar a lo que tú posees. Aceptar a mi señorío es dejarte discipular, enseñar y seguirme a mí. Entonces eso es el señorío de Cristo, por arriba, por los puntos principales. Después vamos a desglosar muchos puntos que vamos a ver a través de las clases. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, ¿a qué? A algo, a un poquito, a lo que yo quiero, a lo que me conviene, a lo que yo siento que es bueno, a todo. Wow, lo que posee, porque nosotros poseemos muchas cosas. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de nuestras cosas. Dice, que no renuncie a todo. Entonces no puede ser mi discípulo. Así que cuando renunciamos a todo, nosotros podemos ser su discípulo. Cuando llevamos la cruz y morimos a nuestro yo, podemos ser sus discípulos. Por tanto, aceptamos el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es que Él es el dueño de tu vida. Nada es tuyo. Ya el señorío de Cristo has aceptado que Cristo es tu dueño. Difícil, sí, no todos quieren ser discipulados, no todos quieren aceptar el señorío de Cristo, no todos quieren pagar un precio, no todos llevan su cruz, no todos renuncian a todo lo que poseen. No sé qué pasa con esas personas, el Señor sabrá, pero sí sé que esto es lo que dice la palabra, y más Jesús que fue el que lo dijo. No puedo cambiar una cosa por la otra. No sé cómo Dios lidiará pacientemente con aquellas personas que aún no han entendido el señorío de Cristo, no han podido recibir la revelación. Para eso están las clases, para eso está el discipulado. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese es otro versículo. Este es Lucas 9, vayamos allá. Lucas 9, 62. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. O sea, ninguno que conociendo al Señor y ha puesto las manos en el arado, o sea, ha conocido la verdad, ha aceptado a Cristo, se ha arrepentido y mira hacia atrás, es apto para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dijo Jesús, no se puede cambiar. La persona que ha conocido y no ha aceptado y ha mirado hacia atrás, no está apto para entrar en el reino de Dios. Palabras duras, dijo Jesús. Por eso es que es necesario enseñar el señorío de Cristo.
El señorío de Cristo nos enseña muchas cosas. Primero, que hay una verdadera fe. Segundo, que hay que obedecer sus reglas espirituales. Y vamos a comenzar entonces poco a poco a desglosar todo esto. Aquí puse mis palabras, no importa lo que piense la humanidad caída, Jesús, al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Vayamos a Isaías 45, del 22 al 23. Isaías 45, del 22 al 23. Y así dice, mirar a mí. El Señor nos está dando constantemente la oportunidad de ser salvos. Constantemente está llamando al mundo a arrepentimiento. Constantemente está diciendo, mírenme a mí, porque en mí es donde está la salvación. Dice, mirar a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aunque no lo vayan a mirar, aunque no lo miren en el tiempo que Dios ha dado para arrepentimiento, de todas formas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gústele o no le guste. ¿Cuándo será esto? En el juicio final. ¿Que nosotros los cristianos vamos a estar? No. Nosotros iremos al tribunal de Cristo, que es diferente. Está el tribunal de Cristo para los últimos tiempos y está el juicio final, que es el trono blanco. Allí todos los que estén en el trono blanco ya no serán salvos. Porque ese trono blanco no es para juicio si tú creíste o no creíste, o tú dudaste o no dudaste. Todo el que se presente delante del trono blanco ya no tiene oportunidad de salvación. Por eso que le está diciendo aquí Isaías, mirar a mí y ser salvo. De todas formas, al final de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aunque no lo crean, porque va a ser la autoridad, el señorío de Cristo sobre toda persona que vaya delante de ese trono blanco. No van a ser salvos. Los que llegan al trono blanco ya están perdidos eternamente y para siempre. Serán juzgados según sus obras, porque se van a abrir los libros de las obras y van a ir al lago de fuego, que es el estado final eterno de perdición, el lago de fuego. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído, los que hemos aceptado, los que no hemos mirado atrás, los que nos hemos despojado todo lo que poseemos y ponemos a Dios primero y seguimos y tomamos nuestra cruz, nosotros no estaremos en el tribunal de juicio, en el trono blanco. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, que es diferente. El tribunal de Cristo va a ser, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te proveí? ¿Qué hiciste con la salvación que tú creíste? ¿Seguiste mis mandamientos? ¿Aceptaste el señorío de Cristo? ¿Te discipulaste? Eso es lo que va a hacer ahí para los tributos o las pérdidas. Dice que muchas obras, mucho de lo que haremos será quemado y será hojarasca y paja, pero mucho dará oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste con mi salvación tan grande que tú tienes? ¿Nos quedamos estáticos, seguimos en el mismo nivel o subimos un nivel más? Dice que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, subiendo peldaños, no quedándonos un poquito, perdón, no quedándonos en el mismo lugar, sino subiendo de gloria en gloria. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. En otras palabras, todos los que se reunirán en el juicio del trono blanco reconocerán y se someterán voluntariamente a decir que Cristo es el Señor. Gracias, mi hermano. Ahora,
el señorío de Cristo es nuestra nueva creación. Vamos a hablar de eso ahora. Nosotros somos, ¿qué? Nuevas criaturas, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Así que Cristo es nuestra, en el señorío de Cristo, Cristo es nuestra nueva, Cristo es el que provee nuestra nueva creación. En Romanos 10:8 dice claramente que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón, serás salvo, ¿verdad? Facilito. Ahí aceptando, vayamos allá, Romanos 10:8. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? ¿Cuál es la justicia? Dice que se cree aquí. ¿Por qué tiene que haber justicia aquí en esto? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos la justicia de Dios? Era una de las preguntas de la semana pasada. ¿Somos qué? Perdonados, justificados. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos con el corazón para justicia, somos perdonados. Somos perdonados. Pero con la boca, entonces hay que hablar también, hay que confesar. Se confiesa para salvación. Qué lindo. Dios lo ha hecho tan sencillo. La salvación es sencilla, el discipulado es el que cuesta. Pero la salvación es para todos. Ahora, no todos quieren ser discipulados, no todos quieren recibir el señorío de Cristo. Entonces, el día que vayamos al tribunal de Cristo recibirás pérdida porque no hiciste lo que Dios te ha mandado a hacer. Dejarlo todo, tomar tu cruz, negarte a ti, no lo hicimos porque no sentimos la necesidad de ser discipulados. ¿Entienden? Pero la salvación es fácil. Solamente verdaderamente creyendo en nuestro corazón. Ahora dice, el arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe. La Biblia enseña que los pecadores deben ejercer su fe junto con el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay fe. Porque el arrepentimiento es la llave que te lleva a encender la fe salvadora dentro de nosotros. Vayamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, vamos al 37. Este es el discurso de Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Un Pedro completamente transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Un Pedro que después de haber negado a Cristo, después de haber negado a Cristo y de haberse compungido de corazón, fue obediente y fue al aposento alto y recibió 2:38, 37 y 38. Recibió el poder del Espíritu Santo. Y esto es un Pedro completamente transformado. Dios lo usa en su personalidad para levantarse como un hombre, predicándole con poder a aquel pueblo que había crucificado a Cristo y que lo había negado. Y dice, al oír esto, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Y qué fue lo que le habló? Le habló de todo lo que Cristo había hecho, todo lo que, por qué Jesús murió. Ahí está en Hechos capítulo 2. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos. Lo primero que manda el Señor es arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, es la llave para activar nuestra fe, para creer. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? La presencia de Dios dentro de nosotros. Ese es el don del Espíritu Santo. La presencia de Dios dentro de nosotros. No fuera, no al lado, no arriba. Dentro de nosotros. Pero tiene que haber un arrepentimiento y una obediencia. En aquel momento era el bautismo en agua. Ahora también es una obediencia, es una ordenanza. Todo aquel que recibe a Cristo y acepta el señorío de Cristo quiere ir a las aguas de bautismo. Porque Dios lo pone adentro de nosotros la necesidad de ser sumergido en las aguas como obediencia al señorío de Cristo. El bautismo en agua es una obediencia al señorío de Cristo para nuestras vidas. Entonces, vayamos ahora a Hechos 17:30. ¿Y de qué estamos hablando? Del señorío de Cristo. Cristo, su señorío para nuestro arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento ahora, ¿ok? Hechos 17:30. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. Así que el arrepentimiento es la aceptación del señorío de Cristo en nosotros. Cuando tú recibes esa noticia de arrepentimiento, tú estás aceptando, madre, ¿puedes poner un poquito el aire? Porque aquí hay un calor, perdón. Estás aceptando el señorío de Cristo. Vayamos ahora al 20:21, más adelante. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento otra vez, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Este es Pablo en Macedonia y Grecia. Le estaba testificando a los judíos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo. Para recibir el señorío de Cristo. Segunda de Pedro, vayamos un poquito más atrás. Segunda de Pedro 3:9. El Señor nos retarda, segunda de Pedro 3:9. El Señor nos retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando tú procedas al arrepentimiento, tú estás aceptando el señorío de Cristo por fe. El arrepentimiento es un apartarse del pecado. E incluso el genuino arrepentimiento surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo. Cuando una persona se somete al señorío de Cristo por fe, a creer, está sometiéndose, da lugar al arrepentimiento. No puede resultar sino un cambio de comportamiento completamente. Cuando la persona acepta de que vive una vida separada de Dios y que confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón recibimos el don de Dios, la gracia de Dios, estamos aceptando el señorío de Cristo. Entonces comienza un cambio en nuestras vidas. Vayamos a Hechos 26 para atrás otra vez. Hoy vamos a leer unos cuantos versículos. 26, del 18 al 20, dice: para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow, qué poderoso. Por lo cual el rey Agripa, rey Agripa, este es Pablo hablándole al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea,
y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es aceptación del señorío de Cristo. Inmediatamente que Pablo fue investido por el poder de Jesús, que se le apareció, tuvo un arrepentimiento, un bautismo, e inmediatamente aceptó el señorío de Cristo, lo dejó todo, tomó su cruz y continuó la obra digna de arrepentimiento al cual Dios lo había llamado. Eso es lo ideal que los hijos de Dios deberíamos hacer. Como dijo la palabra allá donde leímos en Lucas, dejándolo todo. Eso es lo ideal. Claro, a veces sucede con el tiempo. No todos tienen el mismo llamado. Acuérdate que hay llamados diferentes. El llamado de Pablo fue drástico. Hay personas que entienden la voluntad de Dios, su llamado, con el tiempo a medida que se van discipulando. Por eso es necesario aceptar el señorío de Cristo y ser discipulado, para entender qué quiere Dios de ti. Si no, estamos sin un entendimiento completo de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, ya vimos Cristo, el señorío de Cristo para nuestro arrepentimiento. Ahora vamos a ver el señorío de Cristo en nuestra nueva creación. Un cristiano es una nueva creación, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron y son todas hechas, ¿qué? Nuevas. Hermano, no un poquito, todo es hecho nuevo. Hay que creerlo, hay que aceptar el señorío de Cristo, hay que saber que es verdad. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Un cristiano es una nueva creación a través de la gracia, del don de Dios y la fe salvadora puesta en efecto. Vayamos a Efesios capítulo 2. ¿Y cómo es que venimos al arrepentimiento? Por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es el don de Dios, no la fe. La fe es la que produce la gracia de Dios en ti. Si la gracia de Dios no viene sobre ti, tu fe no se activa. Vivimos entonces apartados de Dios sin entender el señorío de Cristo, sin saber la verdad de Dios. Entonces, la gracia de Dios es el don de la libertad del pecado. Cuando la gracia, que es gratis, la gracia es gratis. ¿Qué dice la palabra sobre la gracia? Es un regalo, es gratis. Esta gracia es la libertad del pecado por la fe. Son dos cosas que van juntas. La palabra, cuando dice aquí, porque, vamos a leer el anterior, el 8, porque por gracias, no, el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ahora, la palabra porque, representa la razón por la cual demuestra su gracia en el versículo 7. ¿Por qué? Porque dice que en los siglos venideros va a mostrar Él sus bondades a través de la gracia. Porque representa la razón por la cual demuestra su gracia, puesto que hemos sido salvos por su gracia. Dios puede mostrar tal gracia a aquel que lo recibe por fe. Tiene que recibirlo por fe, pero el don es de Dios. La gracia viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Lo único que nosotros tenemos que hacer, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, creer, y eso es fe. Eso es fe. La gracia es Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, la gracia significa ser salvo por medio del Dios
triuno que se imparta, que viene sobre nosotros por medio de la fe. Qué lindo es saber que el señorío de Cristo viene sobre nosotros solamente por creer. Solamente por creer y por nosotros sentir, como dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada para ser salvos, solamente creer. Porque ese don de la gracia desciende del cielo. Es dado por Dios. La fe es lo que da la sustantividad, o sea, la existencia a lo invisible. Como dice Hebreos 11:1. Por medio de la fe damos existencia a todo lo que Cristo ha realizado por nosotros. La palabra existencia no se refiere a la fe, sino al hecho de que por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe. La fe que tenemos es la fe por la cual hemos creído en Dios. Hay muchos tipos de fe, hay diferentes tipos de fe en el mundo, ¿verdad? La gente tiene fe en un palo, tienen fe en una piedra, tienen fe en un cuadro, en una estatua, tienen fe en sí mismos porque creen en ellos, pero no tienen la verdadera fe. La verdadera fe es recibir el señorío de Cristo en nuestras vidas. En Romanos 5:2 dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué nos hace falta para entrar a la gracia? La fe, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para quién? Para todos los hombres, pero no todos los hombres la reciben. Primera, porque no se arrepienten, y segunda, porque no tienen fe. No reciben la gracia de Dios, la salvación de Dios, porque no hay un arrepentimiento y porque no hay una fe genuina, la fe salvadora, aquella que se activa cuando recibimos arrepentimiento. Cuando una persona, déjeme explicar, cuando viene una palabra a una persona que está en pecado, en delitos y pecados, viene la palabra de Dios con el poder del Espíritu, le habla a esa persona la palabra y le dice, estás separado de Dios. Todo lo que haces va contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere para tu vida que tú seas salvo. ¿Y de qué? A lo mejor te pueden preguntar. De vivir una vida, no tanto de pecado, sino de vivir una vida separada para Dios. Porque la mayoría de las personas no han recibido la verdadera palabra y viven separadas de Dios. Pero cuando viene esa palabra a la persona de que tú le hablas, estás separado de Dios. No puedes ver que andas divagando por el mundo sin fe, sin tener algo en que una cosa poderosa como es la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Entonces uno le habla, tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De haber vivido una vida separada de Dios. Cuando viene el arrepentimiento, inmediatamente la gracia de Dios cae sobre la persona, la fe se activa y en el corazón creen para justicia y con la boca confiesan para salvación. Ese es el proceso de aceptar el señorío de Cristo. Tito 2:11. En Filipenses 1:16 dice, vayamos allá. Yo vi algo hoy que me impresionó. Una joven asiática en el subway de Nueva York. Qué belleza. Ella habló sencillo, hermano. Sencillito. Y después dijo, y si quieren saber más, yo tengo algo aquí para repartir. Todo el mundo le pidió. Hay una necesidad de Cristo. Una necesidad de saber la verdad. Pensamos que la gente no quiere saber la verdad. No. No es eso. No, el pueblo de Dios no habla la verdad. Ni sale a predicar el evangelio.
Te encontrarás uno que sea recalcitrante y no quiera oír, pero hay mucha necesidad de oír la palabra. Si nadie me hubiera hablado a mí, yo no hubiera recibido la verdad, porque yo no la conocía. Lo mismo que todos ustedes. Todo el mundo quiso eso que ella tenía en la mano y después alguien le preguntó y se ve a ella dándole el plan de salvación a un joven. Qué poderoso, ¿no? Sencillito, sin mucha cosa, simplemente habló del sacrificio de la muerte de cruz y de Cristo en la cruz y el perdón de pecado. Eso es todo. El perdón de haber vivido una vida separada de Dios. Poderoso, poderoso. Dije, wow, qué joven más entregada al Señor, sin mucho alboroto, sin gritería ninguna, con la palabra de Dios. Sencillo, corto, pero poderoso. ¿Qué necesidad hay allá afuera de Dios? Y nosotros a veces no decimos nada, estamos callados. Es triste. Señorío de Cristo en nosotros produce un cambio de condición. Filipenses 1:6, perdón, dice, he estado persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra. Oigan esto. Estando persuadido, o sea, convencido de que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él quiere perfeccionar a los santos. Él quiere que nosotros, lo que hemos creído, vivamos en su señorío. Él quiere que nosotros mantengamos nuestras lámparas encendidas. Él lo quiere. Ese es el deseo de Él, pero a veces nosotros frenamos ese deseo. Es triste. La salvación es solo por la obra de Dios. El hombre lo pone en efecto por fe. Aquellos que creen en Cristo como Señor son salvos, aparte de cualquier esfuerzo que hagan por su propia cuenta. No hay esfuerzo por nuestra propia cuenta. La salvación, el señorío de Cristo se acepta por fe. ¿A través de qué? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para aceptar el señorío de Cristo? Un arrepentimiento genuino de corazón. Para que después pase lo que dice aquí en el 1:6. Estando persuadido de esto, vamos a leer el 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, ahí hay un punto importante. Comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. No un día sí, uno no. Una semana sí, un momento sí. No, dice que desde el primer día hasta ahora. Siempre. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que nuestra fe y la comunión del Evangelio sea desde el primer día hasta ahora, hasta el tiempo que estés viviendo. Que no seas tibio. Que no seas tibio, porque los tibios, ¿qué hacen? ¿Qué dice la palabra? Los vomitará de su boca. ¿Y qué quiere decir? Estaban adentro, pero los saca. Porque Él quiere que estén calientes. Ni frío, ni tibio. Caliente. ¿Y qué quiere decir esto? Persuadido hasta el final. Para ser perfeccionado. No poniendo las manos en el arado y mirando atrás, sino siguiendo hacia adelante, hacia la meta que Dios nos ha puesto. Ahora viene el señorío de Cristo en nosotros produce un cambio de condición. ¿Por qué? ¿Por qué produce un cambio de condición? Cuando nosotros aceptamos su señorío, su poder, su deidad, su existencia invisible dentro de nosotros, porque es invisible. ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes ven al Espíritu Santo? Pero la existencia del Espíritu Santo está en nosotros. Como dice Hebreos 11:1, vamos a ir allá un momentico, que no lo llegué a leer. 1:11, perdón. 11:1, perdón. 11:1. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Tú ves al Espíritu, tú ves la fe, pero tienes una convicción de su existencia, porque vive dentro de ti, lo experimentas dentro de tu ser, lo pones por obra cuando es necesario. Se activa cada vez que tú buscas que tengas un poquito de comunión, como dice aquí, por vuestra comunión en el Evangelio. Porque tiene que haber comunión con la palabra de Dios, tiene que haber comunión con la verdad de Cristo, tiene que haber comunión con las buenas noticias de salvación. Tiene que haberlo. Desde el primer día hasta hoy. No es un día así, uno no, todo el tiempo. Entonces, el señorío de Cristo en nosotros produce un cambio de condición. Nacemos de nuevo y es el comienzo de este cambio. Porque algo invisible entró dentro de nosotros que se llama la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo entra en nosotros por convicción, por arrepentimiento, a través de la fe, por la gracia que viene sobre nosotros. Aceptamos el señorío de Cristo y estamos ahora en posición de seguir adelante. Entonces hay un lavamiento de la regeneración y elimina toda la naturaleza del viejo hombre. Vayamos a Tito 3:5. Es importante entender estas cosas, porque si no entendemos estas cosas, estamos cortos de vista. Si no entendemos el señorío de Cristo para nuestras vidas, nos quedamos cortos. Tito 3:5. No, perdón. Tito. No puse el versículo. Ah, 3:5, sí, sí. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cuál es la bondad de Dios? Tito 3:4 y 5. Pero hermano, porque no podemos leer la palabra y leerla solamente, sino meditarla para poder entender. Porque cuando la hacemos rema dentro de nosotros, hermana, ¿sabe lo que es rema, verdad? Es como cuando se hace verdad dentro de nosotros, cuando esa verdad late dentro de nosotros, cuando se hace viva dentro de nosotros, eso es rema. Dice, entonces podemos ser más efectivos en el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Cuál es la bondad de Dios? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Cuando se manifestó ¿quién? Jesús, nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Wow. Jesús se manifestó a los hombres por amor, para que no se perdieran, para que pudieran reconciliarse otra vez con Dios, para ser el puente intermediario, el sumo sacerdote por excelencia. Cogió la mano de Dios, cogió la mano del hombre y nos unió. Entonces dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Jesús, y su amor para con los hombres, ¿quién pudo haber derramado tanto amor? Solo Él. Porque por amor murió en la cruz. Por amor le pusieron la corona de espinas. Por amor le dieron muchos latigazos. Por amor llevó la cruz. Por amor fue al Calvario. Nos salvó por amor. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no podemos hacer justicia, sino por su misericordia. Y ahora quiero que entiendan esto bien claro. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok?
Ahora, vayamos a ver lo que es todo esto. Y ya vamos cerrando con esto. El lavamiento de la regeneración no es más que el nuevo nacimiento. Ese es el lavamiento de la regeneración. Nosotros fuimos lavados de nuestros pecados por aceptar el señorío de Cristo a través del arrepentimiento activado por fe. Somos regenerados, somos vueltos a nacer. Fuimos llevados otra vez al estado original, sin pecado. ¿Ustedes entienden eso? ¡Wow! Sin pecado. Así que fuimos, por el lavamiento de la regeneración, elimina toda la naturaleza del viejo hombre. ¿Y nos hace qué? Una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo he dicho muchas veces hoy. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando hacemos esto una verdad, hemos sido regenerados por el lavamiento. Y dice, y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es capaz de cambiar nuestra mente? ¿Quién es capaz de cambiar nuestra mente? El Espíritu Santo, que está ¿dónde? ¿Y dónde más? En la palabra. Entonces no podemos ser renovados, ni podemos ser regenerados, ni podemos hacer nada, ninguna obra de justicia, si no ha sido por nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres. Cuando aceptamos esto en nuestro corazón, entendemos el plan precioso de Dios. Así que somos regenerados, como dice aquí, lavados de la regeneración. Nuestros pecados fueron lavados y hemos nacido de nuevo. Fuimos al estado original sin pecado. Dios nos ve ahora sin pecado, hermano. Por eso es que la sangre de Cristo recicla constantemente para si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero no para acusarnos, sino es para que nos arrepintamos. Pero fuimos llevados al estado original, sin pecado. Qué bello saber que Dios nos ama con todo su corazón y que a través de la renovación en el Espíritu, nuestra alma y nuestra mente comienza a salvarse. Y vayamos a Romanos, todos sabemos ese versículo clave de la renovación de la mente. Y con esto terminamos hoy. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y dónde leímos eso al principio? ¿En Lucas qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es que tú puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Tomando tu cruz, despojándote de yo, dejándolo todo por Él. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí es donde se aplica la palabra de Tito 3, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ok, hasta aquí hemos llegado en esta noche, aceptando, Karen, el señorío de Cristo. ¿Cuántas maravillas tiene ese señorío de Cristo para nuestras vidas?
Principalmente cuando Jesús nos dijo que el costo del discipulado era caro, tenía un alto costo. Hay que renunciar a nuestro yo. Y termino leyendo otra vez Lucas 14:33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso dice en Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque hay que renunciar a todo. Dios me los bendiga y seguimos la semana que viene el señorío de Cristo. Amén.